que todas las formas de materia se presentan a nosotros en forma de sustancias y que las clasificamos de esa manera. Entonces vamos por las primeras, ¿no? Las primeras se llaman sustancias puras. Aquí en esta diapositiva nos muestra una imagen de una sustancia pura que seguramente muchos de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Y unos tener en abundancia. Esta es una sustancia pura que por su escasez y por sus propiedades es muy costosa, ¿no? Aunque no es la más costosa, pero sí es costosa. Corresponde a una sustancia pura llamada el oro. Entendemos por sustancia pura como una sustancia que está formada por una sola clase de sustancias. Yo creo que esa es la principal definición de sustancia pura, ¿no? Entonces, aclaremos aquí, entonces hagamos un énfasis y decimos que una sustancia pura es aquella sustancia que está formada por una sola clase de sustancias. Y por eso de ahí el nombre, ¿no? Entonces, es una sola clase. Y estas sustancias puras normalmente tienen una composición física y unas propiedades características. Y que esas propiedades características son los que sirven para identificarla. Ejemplo, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición. Se reconoce, por ejemplo, que esta sustancia pura es el oro, pues porque tiene unas propiedades muy específicas, ¿no? No solo el brillo o el color, porque hay muchas sustancias que tienen ese mismo brillo y ese mismo color y no es oro. Pero su alta densidad, su alto punto de fusión, su alto punto de ebullición, por ejemplo, son propiedades muy específicas de esta sustancia pura. Estas sustancias puras decíamos que la dividimos en dos grandes grupos, ¿no? Uno de esos grupos son los elementos. Los elementos son o sustancias elementales, ¿no? Y cuando hablo de sustancias elementales significa que son las sustancias más básicas. En este caso, que decimos, son aquellas sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más sencillas sin que pierdan las propiedades. Los elementos químicos, ¿no? Son las formas más simples de materia. Y una característica que define a un elemento químico es que está formado por la misma clase de átomos. Por ejemplo, esta es una sustancia pura y específicamente es un elemento. ¿Eso qué significa? Que está formada por los mismos átomos de oro. Esos átomos de oro se caracterizan porque todos tienen, por ejemplo, un átomo que en su núcleo tiene 79 protones. 79 protones. Eso es lo que lo hace ser oro, si tiene 79 protones. Si tiene 80 protones ya deja de ser oro y se llama mercurio, ¿sí? Y tiene otras propiedades diferentes. ¿Qué características tienen los elementos, aparte de ser las formas más sencillas de materia, de estar formada por la misma clase de átomos? La parte más pequeña de este elemento químico es un átomo. Lo representamos mediante símbolos químicos. Por ejemplo, el oro lo representamos con el símbolo químico AU, viene del latín aurum. Y los encontramos clasificados en la tabla periódica de elementos químicos. Tabla periódica de elementos químicos. Ahí encontramos la clasificación. Entonces, una forma de identificar a un elemento químico o de distinguirlo es porque si se encuentra en la tabla o no se encuentra en la tabla. Si se encuentra en la tabla periódica, entonces decimos, eso es un elemento en la forma más sencilla de materia, ¿listo? Que no puede descomponerse en otras más sencillas, podemos aclarar eso, y que lo representamos mediante símbolos químicos. Las otras sustancias puras son los que se denominan los compuestos, ¿no? Y dentro de los compuestos, por ejemplo, tenemos aquí la sal, el NaCl, aquí también tenemos la molécula de agua, y aquí tenemos un frasco que tiene una solución de amoníaco disuelto en agua, ¿sí? Entonces, estos son, por ejemplo, estos son ejemplos de compuestos químicos. Ahora, ¿qué es un compuesto químico? En primer lugar, es una sustancia pura, pero, de acuerdo a estas fórmulas, nos damos cuenta, por ejemplo, que el agua está compuesto por dos elementos químicos. En este caso, está compuesto por el hidrógeno y el oxígeno.
en proporciones determinadas. Por eso van 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y que aparte de eso, entre ellos tiene que haber una fuerza de unión que es el enlace químico. Entonces, podemos definir a un compuesto químico como la unión de 2 o más elementos en proporciones fijas y determinadas y que entre esos elementos o en que entre esos átomos hay un enlace químico o una fuerza que los mantiene unidos. Así como la mínima parte de un elemento químico era el átomo, la mínima parte de un compuesto depende. Si el compuesto es iónico, entonces la mínima parte serán los iones. Y si el compuesto es molecular, como el agua o como el amoníaco, entonces la mínima parte será la molécula. Y estos compuestos químicos se representan por medio de fórmulas químicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de la sal, aquí tenemos la fórmula química del agua, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula química del amoníaco. Entonces, cuando miremos estas fórmulas, hace referencia a un compuesto químico. Y si solo miramos los símbolos, estamos representando únicamente a un elemento químico. Las otras formas de materia se denominan las mezclas. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla, aquí tenemos otra mezcla, y ahora las vamos a saber qué son las mezclas y por qué una es una y por qué otra es otra. Cuando hablamos de mezclas, estamos hablando de la unión de 2 o más sustancias, que pueden ser elementos o compuestos, ¿no? En las cuales cada una conserva su identidad química y sus propiedades, pero en proporciones variables y separables por métodos físicos. Cuando hablamos de mezclas, por ejemplo, siempre acudimos a un ejemplo que es el más práctico, pero es el más conocido, ¿no? Y que nos va a servir para ejemplificar las mezclas. En este caso, por ejemplo, una ensalada. Entonces, veamos si una ensalada cumple con la definición de mezcla. Entonces, primero miremos que una ensalada, dice, es la unión de 2 o más sustancias diferentes. Sí, claro, hagamos de cuenta que esto es una ensalada de frutas. Entonces, es muy común que va a contener diferentes elementos. Por ejemplo, sandía, por ejemplo, va a tener banano, puede tener piña, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no, en algunos lados le agregan inclusive queso y le agregan generalmente una sola uva. Bueno, y dependiendo de la ensalada que usted pida, ¿no? Y dice aquí, unión de 2 o más sustancias diferentes, sí está, 2 o más sustancias. En la que cada uno conserva su identidad química y sus propiedades, sí. La sandía sigue siendo sandía, conserva sus propiedades, su color, su sabor. Lo mismo el banano, la piña, el queso y la uva. ¿Está en proporciones variables? Sí, porque en algunos lugares le agregan más sandía, en otros le agregan más banano, en otros no le pueden colocar una uva, sí o no, y les da por agregarle queso rallado. Entonces son diferentes propiedades. ¿Y estos ingredientes se pueden separar por métodos físicos? Sí, claro. En este caso, pues el método más fácil. Escoja un palillo y va separando uno por uno, ¿sí? Porque se separan de acuerdo al tamaño. Entonces, como son macroscópicos, fácilmente sacables. Entonces, este es un ejemplo de una mezcla, ¿no? Solo que en las mezclas vamos a encontrar principalmente que hay 2 grupos. Un grupo se llaman las mezclas heterogéneas y el otro grupo son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas y heterogéneas, ambos son mezclas. La diferencia está aquí, ¿no? Dice, las mezclas heterogéneas, sus componentes son macroscópicos, mientras que las mezclas homogéneas, sus partículas son microscópicas. Esa es principalmente la diferencia. Cuando hablamos de una mezcla heterogénea, significa que sus partículas macroscópicas, generalmente, por ejemplo, si son muy pequeñas, están del orden de 1 milímetro, pero inclusive pueden ser más pequeñas que 1 milímetro, por ejemplo, 1/10 de milímetro, o por ejemplo puede ser 1/100 de milímetro. Pues nuestros ojos tal vez alcanzan a diferenciar 1 milímetro, ¿no?
pero hay todavía partículas más pequeñas que siguen siendo macroscópicas, ¿no? Inclusive podemos hablar de milésimas de milímetro, 0,001 milímetros, que esto corresponde a 10 a la menos 6 metros, el tamaño, ¿no? Entonces dice, estas partículas generalmente forman diferentes fases, cada uno conserva sus propiedades y existe una superficie visible de separación entre ellas. Bueno, aquí nos damos cuenta que este mineral que está aquí, esto es un mineral de granito, ¿listo? Y nos damos que aquí hay una sustancia de un color, aquí hay otra y hay muchos colores. Lo que llamaríamos aquí habría una sustancia 1, una sustancia 2, una sustancia 3, una sustancia 4. Pero cada una sigue conservando sus propiedades. Las podemos apreciar a simple vista. Inclusive se pueden apreciar con una lupa, ¿no? Y entonces le llamamos a eso una mezcla heterogénea. Esta ensalada, por ejemplo, es una mezcla heterogénea, pero pues hay otras mezclas heterogéneas más difíciles de apreciar, ¿no? Por ejemplo, la pólvora. Cuando apreciamos algo de pólvora, destapamos lo que nos llamaría una papa, un cohete, un cohetillo, ¿no? Entonces podemos ver a primera vista únicamente una sola sustancia sólida, pero si somos cuidadosos y cogemos una lupa, podemos observar que tiene varios componentes. Podemos ver unos cristales blancos que normalmente pueden ser de nitrato de sodio o pueden ser de nitrato de potasio, dependiendo, ¿no?, del polvorero y de la clase de pólvora, o de clorato de potasio. Cualquiera de esos tres puede ir, dependiendo del polvorero. Y lo que nunca falla es que tiene unas partículas de un color verde amarillento, que es el azufre, y la pólvora también contiene unas partículas de color negro, que es el carbón. Eso es lo que es principalmente la pólvora. Y eso a simple vista nos parecería una sola sustancia, pero con un ojo entrenado y sobre todo con una lupa podemos apreciar por lo menos estas tres básicas, ¿no? Y asimismo, pues podemos contar en la vida real con gran cantidad de mezclas heterogéneas. Las otras mezclas se llaman las mezclas homogéneas. Les decía, una diferencia es que sus partículas son microscópicas. Entonces, por ejemplo, aquí ya hablamos de este orden, ¿no? De 10 a la menos 6 metros hacia arriba. Digamos, por ejemplo, 10 a la menos 9 o inclusive 10 a la menos 12, que serían núcleos atómicos, átomos, y estos serían de moléculas grandes. Entonces, cuando hablamos de mezclas homogéneas, lo que en realidad hablamos que son mezclas de átomos o son mezclas de iones o son mezclas de moléculas. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, generalmente hablamos también se denominan dispersiones. Y podemos encontrar, aunque luego hablaremos, ¿no?, posteriormente de esto, que las mezclas homogéneas encontramos dos clases, unas que se llaman las disoluciones o soluciones verdaderas y los coloides. Dependiendo del tamaño, ¿no? Dependiendo del tamaño de la partícula, pueden ser disoluciones o soluciones verdaderas y el otro grupo serían los coloides. ¿Qué tienen de especial? Pues que las partículas son demasiado pequeñas y nuestros ojos no tienen la suficiente resolución para poderlas diferenciar, ni siquiera con un microscopio convencional. En este caso, forman una sola fase y tienen iguales propiedades. Por ejemplo, este vino que está aquí no se puede diferenciar sus 7.000 o 8.000 componentes que tienen. No se pueden, ni siquiera aunque los coloquemos en un microscopio óptico, los vamos a poder observar. ¿Por qué? Porque sus partículas son iones y son moléculas, y nuestros ojos no están para eso. Y además de eso, como son tan pequeños, hay unas partículas, pueden ser los iones y las moléculas, se encuentran dispersas entre las moléculas del agua, por ejemplo, aquí, ¿no? En el vino, pues encontramos que la mayor proporción es el agua. La otra siguiente proporción, pues sería el alcohol, C2H5OH, y otra serie de compuestos taninos que le dan el color y otra serie de sustancias que le dan el sabor.
dependiendo de la uva, dependiendo de dónde la hayan cultivado, dependiendo de las condiciones de cultivo y de las condiciones de fermentación, pues se tiene una o varias clases de vino. Pero nos damos cuenta aquí que es imposible diferenciar las partículas que lo componen. Y así yo me tome esta copa o me tome la mitad, va a tener iguales propiedades, ¿no? En cualquiera de sus partes, porque es una dispersión de tipo homogéneo. Cuando las partículas son tan pequeñas como átomos, iones o moléculas, aquí sí es muy importante las fuerzas de atracción que se dan entre las moléculas o intermoleculares. A estos niveles, las partículas son tan pequeñas que las fuerzas de atracción y de repulsión, llamadas fuerzas de atracción intermoleculares, son muy importantes. Y eso les da propiedades en el punto de fusión, en el punto de ebullición, en la viscosidad, la tensión superficial, etc. Mientras que las mezclas heterogéneas, al ser las partículas tan grandes, las fuerzas de atracción intermoleculares no son importantes, simplemente son demasiado débiles para el tamaño de las partículas. En cambio, las mezclas homogéneas sí lo son. Lo que miran aquí es una clasificación, es una actualización, llamemos así, ¿no? De la clasificación de la materia del primer cuadro que vimos. En el primer cuadro que vimos hablamos que la materia y las sustancias, ¿no? Eran sustancias puras y mezclas. Y acá hablamos de compuestos químicos y elementos químicos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Pero pues hay otra parte de la comunidad científica y académica que piensa que esa es una clasificación no muy exacta, ¿no? Y entonces, en esta página que está aquí, que se llama el webbook, ¿no? Aquí está la dirección, metasíntesis.com, webbook, y ahí está la clasificación de la materia, ¿no? De ahí lo saqué esta clasificación. Entonces, me dice que una mejor actualización de esa clasificación es la que presentan estos autores. También siguen teniendo sustancias puras, ¿no? De composición constante, las mezclas de composición variable. Las sustancias puras hablamos de elementos químicos, dice aquí compuestos binarios y compuestos formados por polielementos. Y que dentro de los elementos químicos y los compuestos binarios, entonces encontramos otra serie de materiales. ¿Sí? Encontramos otra serie de materiales. Por ejemplo, encontramos aquí que hay materiales metálicos, materiales iónicos, materiales moleculares y materiales que forman redes y que esas no están concebidas dentro de del anterior grupo. Ahora, y que dentro de este grupo, que aparece aquí como polyelemental compounds, entonces encontramos aquí que hay muchos tipos de sustancias químicas, ¿no? Tipos de sustancias puras químicas. Por ejemplo, dice aquí elementos metálicos, sales iónicas simples, sustancias moleculares, aleaciones, moléculas y sales complejas, polímeros, vidrios, minerales, ¿ya? Que faltan en en la otra clasificación, falta tener en cuenta este otro tipo de formas de materia, ¿no? Y que hacen parte de los tipos de sustancias químicas puras. Y dice que es conveniente concebir a este concepto más amplio de la clasificación de la materia. Igualmente, en el campo de las mezclas, entonces encontramos las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas y sacan aparte los coloides, ¿sí? No lo toman como una mezcla homogénea, sino que como tiene su propia química especial, los coloides, entonces los han sacado afuera. Por ejemplo, aquí aparecen las nubes, los humos, el aerosol, las emulsiones. Pero también hay una serie de compuestos, de materiales compuestos. Por ejemplo, dice los inorgánicos como las rocas, los orgánicos como la madera, los biológicos como la levadura, productos como la dinamita y híbridos como el GRP, que no sé qué significa el GRP. No, no dice, la página no se refiere a qué es el GRP. Entonces, esta es otra forma, me parece a mí mucho más amplia y mucho más completa de poder clasificar la materia.
Entonces, aquí asumen otras formas de clasificar la materia y me parece que de verdad es mucho más amplia, ¿no? Entonces, pueden consultarla y pueden contener toda la información que necesiten sobre esta clasificación de la materia en esta dirección y se las voy a dejar posteriormente en el COES para que lo puedan consultar. Y aparte de eso, pues tiene otra ventaja, pues que está en inglés, ¿no? Entonces, asimismo, pues aprenden química y junto con eso, pues le dan un recorderiz al inglés. Bueno, en los libros generalmente hay varias formas de representar la materia y para eso vamos a utilizar, o se utiliza, ¿no? Representando los átomos, moléculas, compuestos como si fueran bolas. Es bastante común utilizar este tipo de representación. Por ejemplo, aquí, entonces, ¿qué encontramos en esta representación? Entonces encontramos que son bolitas, todas del mismo color, y nos están indicando que se están moviendo. Ahora, ¿qué me está indicando aquí? Aquí lo que me están indicando es que como las bolitas son del mismo color y del mismo tamaño, lo que están representando son átomos de un elemento. Otra forma que se va a encontrar es cuando encontramos estas dos bolitas que están aquí, pero están unidas y ambas son las mismas y todas las parejas son iguales, ¿no? Es como si tuviésemos aquí, por ejemplo, hidrógeno, 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 H, 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 H y H. Entonces, ¿qué me están indicando aquí? Entonces, que son átomos unidos, pero del mismo elemento. Y los átomos unidos conforman una molécula. Entonces, lo que yo tengo aquí son moléculas de un elemento. En este caso, moléculas diatómicas. Es bastante común encontrar en la naturaleza las moléculas diatómicas, por ejemplo, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de cloro, ¿sí? Que es bastante común encontrarlas de esta manera. Entonces, esas son formas como se representan moléculas diatómicas de un elemento. En cambio, aquí tenemos, a ver, tenemos un átomo de color morado, listo, le voy a colocar N, y tengo tres átomos unidos a ese átomo de N. Voy a colocarle la H. Y todas son iguales. O sea que aquí tengo también NH3, aquí también tendría NH3, la misma molécula de NH3, NH3 y NH3. Esta es la forma de representar moléculas de un compuesto. Cada una de estas sería una molécula, solo que la molécula estaría formada por ¿qué? Por 4 átomos y 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Por lo tanto, están representando la unión de elementos químicos mediante un enlace. Entonces, a esta clase de representaciones corresponde las moléculas de un compuesto. Esta última gráfica tendríamos aquí átomos, ¿no? Entonces aquí tendríamos un átomo, por ejemplo, un átomo de helio. Este no viene de a pares, el helio viene solo, helio. Aquí tendríamos las moléculas de hidrógeno. Y aquí tendríamos las moléculas de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Entonces tengo compuesto. Aquí tengo un elemento químico. Aquí tengo átomo o átomos de un elemento. Y aquí nuevamente moléculas. Entonces, lo que me indica la gráfica es que aquí tengo una mezcla de elementos y compuestos. ¿Por qué? Porque aquí tengo átomos y moléculas de elementos y tengo moléculas de compuestos. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es una mezcla. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, entonces nos dicen qué representa A, qué representa B y qué representa C.
¿qué es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo? Entonces, mirar qué es lo que está representando. Si está representando un elemento, un compuesto o una mezcla. Entonces, digamos que aquí miro que los elementos, que las bolitas todas son las mismas. Por lo tanto, aquí lo que estoy representando es átomos. Y como los átomos son iguales, significa que esto es un elemento químico. Aquí nos damos cuenta que hay átomos unidos por enlaces. Por lo tanto, aquí lo que yo tengo es un compuesto. Aquí lo que tengo son moléculas y la representación será de un compuesto. En cambio acá tengo, esto es una molécula, aquí tenemos otra molécula, aquí tendremos otra molécula de compuesto, esta es molécula de elemento, no hay átomos, aquí hay una mezcla de moléculas de elementos químicos y de compuestos químicos. Recordemos que esto es únicamente una forma de representar, ¿no? Que esto no tiene mucho que ver con la realidad, porque para nada los átomos tienen forma esférica, pero pues son modelos que desde el punto de vista práctico pues nos sirven para entender muy bien a las formas de materia y de lo que está compuesta y cómo se encuentra la estructura de la materia. No se olviden para los futuros profesores de ciencias, ¿no? Que esto simplemente es un modelo. No hay que aclarar que no tiene que ver mucho con la realidad, pero que sí nos sirve para explicar el fenómeno. Porque muchas veces nos quedamos con la idea que los átomos son como bolitas de billar y no tienen mucho que ver. Bueno, ya que hablamos de las formas de materia, hablemos ahora de los estados de la materia, ¿no? Entonces, aquí encontramos los tres estados más comunes, que son el sólido, el líquido, el gaseoso, y otro estado de la materia, que en este caso es el estado de plasma. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿no? Hablemos sobre sus propiedades, hablemos sobre sus características y damos unos ejemplos de ellos. Cuando hablamos de estados de la materia, el nombre completo es estados de agregación de la materia. ¿Y de qué depende de que una sustancia esté en el estado sólido o esté en el estado líquido o esté en el estado gaseoso o inclusive que pase al estado de plasma? Simplemente porque el equilibrio entre estas dos fuerzas. Unas fuerzas que pretenden unir y otras fuerzas que pretenden separar. Las fuerzas de cohesión que permiten a las partículas estar unidas y las fuerzas de dispersión que pretenden que las partículas estén separadas o dispersas. Dependiendo de cuál de estas fuerzas es la que vence, entonces tenemos los diferentes estados. Esta gráfica nos muestra una representación de lo que podría considerarse el estado sólido. Entonces nos dice aquí las fuerzas de repulsión, miren aquí señaladas con estas flechas, ¿no? Son pequeñas o son débiles. En cambio, las fuerzas de cohesión son bastante grandes. Y al ser bastante grandes, ¿qué significa? Que los átomos o las moléculas tiendan a permanecer unidas. Si las fuerzas de cohesión son las que vencen, entonces tenemos el estado sólido. Y en el otro extremo, entonces tenemos que las fuerzas de cohesión son pequeñas, pero las fuerzas de repulsión o de dispersión son grandes. Cuando las fuerzas de dispersión son las que vencen, entonces tenemos el estado gaseoso. El estado líquido se adquiere justamente cuando hay un equilibrio entre la cohesión y la dispersión. Entonces nos damos cuenta aquí que las fuerzas de cohesión y las fuerzas de dispersión están equilibradas, tienen los mismos valores aproximadamente.
Y cuando se llega a ese punto de equilibrio entre las fuerzas que tienden a unir y las fuerzas que tienden a separar, pues tenemos el estado líquido. Vamos a mirar algunas de las propiedades de cada uno de los estados. Vamos a comenzar por el estado sólido y vamos a ver qué pasa con la forma, su volumen, la densidad, la energía cinética, la estructura cristalina y cuál es la unidad básica estructural. Para entender mucho mejor, en este caso vamos a partir siempre de este concepto de energía. ¿Qué pasa con la energía? ¿No? Entonces, en este caso hablamos de la energía cinética y la energía cinética es la energía del movimiento. Entonces decimos que para los sólidos la energía cinética o energía de movimiento es baja. Para el caso de los sólidos, únicamente esta energía cinética es de tipo vibracional, coloquémosle aquí. Esta es vibracional. Las partículas, átomos, iones o moléculas no se desplazan, sino que únicamente se mueven alrededor de un punto. Vibran, pero no se desplazan. Y por lo tanto podemos manifestar que su energía cinética es baja. Como la energía cinética es baja, eso le da oportunidad a las partículas de unirse y de formar estructuras geométricas fijas y determinadas. Por ejemplo, los iones de la sal se agrupan formando figuras geométricas como un cubo, en la cual en sus extremos, en sus aristas, estarían los iones. Y este cubo se repite n miles y millones de veces. Las partículas tienen poca energía y les da chico para poder formar una estructura cristalina o es una estructura geométrica. Ahora, como su energía es poca y la energía y las fuerzas de cohesión son grandes, ¿eso qué hace? Eso hace que podamos tener gran cantidad de partículas en poco volumen. O sea que en otras palabras, su densidad es alta. Como sus partículas están muy unidas y no se mueven, significa que tienen una forma definida, fija, y su volumen es invariable. Su volumen no cambia. Entonces, la forma es definida, no va a cambiar, y lo mismo el volumen, es fijo, no cambia. Yo puedo coger la sal, pasarla de un salero al otro, y los cristales de sal no van a cambiar. Siguen teniendo esta forma geométrica definida. Ni tampoco se puede compactar más la sal. La parte más pequeña de los sólidos generalmente son átomos, moléculas o en el caso de algunos sólidos covalentes, una red cristalina, ¿no? Estructuras que se repiten cientos, miles de veces. ¿Qué pasa con los líquidos? Entonces, en el caso de los líquidos, dice su energía cinética es media. Entonces, en este caso ya hablamos que las moléculas se pueden mover, ¿listo? En este caso se pueden trasladar, o sea que hay una energía cinética traslacional. Significa que las moléculas no solo vibran, sino que se pueden mover. Y como ya se pueden mover, las partículas no forman estructuras geométricas definidas, por eso no tienen estructuras geométricas, porque las partículas se están moviendo y no les da chico para formar este tipo de estructuras. Ahora, como las partículas se mueven, significa que la forma puede variar y por eso la forma depende del recipiente que los contiene. Pero su volumen o tamaño que ocupa es el mismo, es fijo, es invariable, no cambia. Si yo tengo 1 litro de agua, lo puedo pasar a una olla, a un beaker, a un recipiente y sigue teniendo 1 litro. A pesar de que su forma cambie, el volumen no cambia. Y hay menos cantidad de partículas en un volumen. Por eso decimos que el líquido tiene una menor densidad que los sólidos. Cuando hablamos de densidad media, se refiere a que es más baja que los sólidos, ¿no? Y más alta que los gases.
Los líquidos tienen dos propiedades importantes que son propias de los líquidos, ¿no? Que son la fluidez y la viscosidad. Y todas tienen relación con la capacidad de movimiento que tengan o con la resistencia que oponen a moverse. Entonces, fluidos son los gases y fluidos también son los líquidos que tienen la capacidad de movimiento. Y la viscosidad es la resistencia que se opone a ese movimiento. Son propiedades propias de los líquidos. El otro estado de la materia es el estado gaseoso. Entonces acá tenemos alta energía. Digamos así, moléculas con una alta energía cinética moviéndose en todas direcciones y de forma caótica. En este caso, las moléculas, al tener alta energía cinética, estarían moviéndose con alta velocidad, ¿listo? De forma caótica y en todas direcciones. Eso hace que las moléculas, al tener tanta energía cinética, pues obviamente no tienen oportunidad para poderse reunir y formar estructuras cristalinas. Como las moléculas se mueven muy rápidamente, entonces hay muy pocas moléculas en grandes espacios. Por eso la densidad de los gases es baja comparada con los sólidos y comparada también con los líquidos. Como sus moléculas se pueden mover a grandes velocidades, pues tienen una forma variable que también depende del recipiente. Y lo mismo el volumen. El volumen de un gas depende de dónde esté contenido. Los gases, al igual que los líquidos, también son fluidos y presentan dos propiedades, que son la compresibilidad y la expansibilidad. Compresibilidad es la capacidad que tienen los gases de poder disminuir el volumen cuando se someten a una elevada presión externa. Y expansibilidad es la propiedad de los gases de ocupar la mayor cantidad de volumen disponible. Entonces, aquí tenemos más o menos una comparación de los estados de la materia, ¿listo? Y nos sirve como eje fundamental la energía cinética. Y de ahí usted puede explicar todas las demás propiedades de, no se olviden, de los estados de agregación, ¿no? Que es el nombre completo. Todos hemos visto y todos somos testigos de que una sustancia en estado sólido puede pasar a estado líquido y está a estado gaseoso. Este cambio de estado reciben diferentes nombres, entonces vamos a ver si nos acordamos y me ayudan con esto, ¿no? Un sólido, aquí sí es el ejemplo más típico, es el ciclo del agua, y uno lo puede explicar muy bien, porque todos conocemos, por ejemplo, el hielo. Y sabemos que el hielo, por acción del calor, se convierte en líquido. Ese proceso de pasar de sólido a líquido, de convertirse de agua sólida a agua líquida, recibe el nombre de fusión. Pongámosle aquí y pongámosle tilde. Cuando tenemos agua en estado líquido y la ponemos a calentar, por eso aquí dice más calor, las partículas comienzan a moverse más rápidamente y el agua líquida se convierte en agua gaseosa o también determinada vapor. Ese paso de líquido a gaseoso a formar vapor se denomina vaporización. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente aumentarle energía al sistema en forma de calor. Ahora, puede pasar el caso contrario. Tenemos vapor y si yo le quito energía al sistema, se convierte en líquido. El ejemplo más típico es cuando estamos calentando agua y usted le coloca la tapa. Y vemos que la tapa se llena que el vapor golpea la tapa, le transfiere el calor al aluminio y por lo tanto el agua o el vapor pierde energía y se enfría y se convierte en agua líquida. Ese fenómeno se llama la condensación. Igualmente, si tenemos agua líquida y le quitamos calor,
y lo colocamos en el refrigerador o en la nevera, le quitamos calor y por lo tanto el agua líquida se convierte en agua sólida. Estoy formando un sólido y por lo tanto el nombre corresponde a eso. Solidificación, que es formación de sólidos. Hay ciertas sustancias que por su composición química, por su estructura, por sus tipos de enlaces, por las fuerzas que se generan entre las moléculas, pueden pasar de sólido a gaseoso directamente, sin pasar por líquido. Hay sustancias que siendo sólidas y cuando cambian las condiciones se convierten en gases, sin pasar por líquido. Ese fenómeno se llama la sublimación, ¿no? Un ejemplo de esos es el yodo, pero no sé si ustedes conozcan, hay una sustancia que se llama el hielo seco. El hielo seco es gas carbónico o dióxido de carbono mejor, es dióxido de carbono en estado sólido. Ese se llama hielo seco. Y por acción de la temperatura y de la presión atmosférica, el hielo seco se convierte directamente en CO2 gaseoso. Y entonces decimos que el hielo seco se sublima. ¿Por qué? Porque pasa de sólido a líquido sin necesidad de pasar por líquido. Ahora, ocurre el fenómeno contrario, ¿no? El gas carbónico gaseoso, si yo lo someto a elevada presión y lo enfrío, lo convierto en dióxido de carbono sólido. O sea, voy a formar hielo seco. Ese fenómeno se llama la sublimación regresiva. Entonces, aquí tengo 6 de los más conocidos cambios de estado y se pueden explicar mediante el ciclo del agua. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cambiar las condiciones de presión y temperatura o únicamente la temperatura y es suficiente para generar los cambios de estado. Bueno, vamos a hacer una mejor representación, veamos si me permite el internet, ¿no? Vamos a ver si, pero aquí tengo que hacer otra vuelta. Aquí tengo que hacer otra vuelta, ¿no? Aquí tengo que dejar de compartir pantalla, y volver a compartir pantalla. Ese viejo truco ya me lo aprendí y me voy acá. Ahora sí, listo. Espero que estén viendo lo mismo que estoy viendo yo, ¿no? Porque si no, estaría bla, bla, eso. Veamos entonces. Listo. Bueno, hablemos aquí, esto es de la masa, hablemos de los estados. Bueno, lo que nos muestra en este caso la pantalla, ¿no? Esta página de internet, ¿no? Que también posteriormente se la comparto, o si no, ustedes pueden verla ahí, ¿no? Es una página española muy buena, donde vamos a escoger, vamos a tomar algunos aspectos de esta página, especialmente esta que es de los estados de la materia, ¿no? En este momento, están viendo cuál podría ser la estructura de un sólido. En este caso nos dicen la temperatura es 0 grados Celsius. Nos damos cuenta que las bolitas que representan los átomos se están moviendo con un movimiento vibracional. No hay desplazamiento, sino que están vibrando. Nos damos cuenta que la estructura de un sólido, porque sus átomos se encuentran ordenados, se encuentran organizados, se encuentran compactos, ¿no? Y tienen una forma y un volumen definido. ¿Y qué pasa cuando yo aumento la energía cinética? Entonces, al aumentar la energía cinética del sólido, estamos aumentando, en este caso es que las partículas se mueven y vibran más, ¿no? Todavía tenemos un movimiento vibracional. Dependiendo del sólido, en este caso, a pesar de que yo le aumente más la temperatura, las partículas todavía siguen teniendo forma fija, siguen teniendo la forma definida, manteniendo un volumen constante, ¿sí? Solo que las partículas se mueven más. Entonces, este es aproximadamente lo que podría ser la constitución de un sólido y las características de los sólidos, ¿no?
Esta estructura nos dice claramente lo de la forma, lo del volumen, lo de la densidad, lo de la estructura cristalina, y al ver que se mueven muy poco o que vibran únicamente, pues su energía cinética es muy poca. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando una sustancia es líquida? Por ejemplo, dice a 10 grados Celsius la sustancia es líquida, por ejemplo, el agua. Entonces, digamos que eso puede estar representando un líquido como el agua. ¿Qué nos está indicando aquí? Nos está indicando que las partículas no solo vibran, sino que se desplazan y que ese desplazamiento involucra un cambio de forma, pero se dan cuenta que todavía el tamaño es el mismo. Por lo tanto, podemos decir que el volumen es constante, que el volumen no ha cambiado, pero la forma sí. Y que las partículas, al tener energía cinética mayor, pues no les da oportunidad para quedarse quietas y formar estructuras. Bueno, y si le aumento la temperatura hasta 70, entonces nos dice hasta 70 grados, el líquido sigue siendo líquido. Que las partículas se mueven más, sí, las moléculas se mueven, pero el volumen es constante. La forma puede cambiar. Entonces, ¿eso de qué depende? Pues depende del líquido que se esté representando. ¿Sí? Entonces, esta es una excelente representación y nos dice partículas moviéndose con mayor energía cinética que el sólido. Nos dice, ve, cambia la forma, pero el volumen es el mismo. También nos está diciendo que hay menos partículas en relación al tamaño, por lo tanto la densidad es menor. Y nos dice que aquí no hay oportunidad para formar estructuras fijas y determinadas, porque tienen mucha energía cinética. Y veamos qué pasa con los gases. Aquí nos está representando un gas que a la temperatura de 10 grados Celsius, la sustancia es gaseosa. Puede ser el oxígeno, puede ser el nitrógeno, puede ser el gas carbónico. ¿Qué nos dice de esta representación? Nos está diciendo, hola, las partículas se mueven en todas direcciones de forma caótica, no tienen una dirección determinada, golpean contra el recipiente, en realidad no tienen forma y el volumen es variable. Claro, esta es la representación de un gas. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando yo a un gas le aumento la temperatura? Póngamele 70 Celsius. Listo, ahí tiene, 70 Celsius. Al aumentar la temperatura, lo que aumenta es la energía cinética y las partículas se mueven más. Ahora, nos damos cuenta que al aumentar la temperatura, las partículas golpean con mayor frecuencia las paredes del recipiente y no solo con mayor frecuencia, sino con mayor fuerza. Eso significa que lo que se acaba de aumentar es la presión. Aumentó la temperatura, aumentó la presión. Ese golpe de las moléculas contra el recipiente se denomina la presión interna. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay menos partículas en gran cantidad de volumen, por eso su densidad es baja. La alta energía cinética nos dice, oiga, vea, ¿y eso cómo se mueve, no? Es rápido. Y nos dice, pero eso no tiene ni forma, ni tampoco tiene un volumen determinado. Sí tiene razón. La forma y el volumen del gas depende del recipiente, ¿no? Entonces, ahí hemos visto la mejor representación de los sólidos, los líquidos y los gases. Veamos la representación de los cambios de estado en esta simulación. Ahí tenemos, en un recipiente, tenemos un beaker. Dentro del beaker tenemos un sólido que aparentemente puede ser agua, ¿listo? Y aparentemente pues debe estar a 0 grados Celsius y vamos a prender la estufa. Entonces nos dice, ahí está el hielo en estado sólido, las partículas se mueven, comienzan a vibrar más y a medida que les doy calor, las partículas se mueven más, las de abajo comenzaron a desprenderse y comenzaron a moverse, o sea que una parte del hielo se convirtió a agua líquida y la temperatura sigue estando en 0 grados. Hasta que no todas las partículas pasen al estado líquido, la temperatura no aumenta.
Ese es el punto de fusión. Ahora sí comenzamos a darle mayor temperatura y algunas de las moléculas tienen mucha energía cinética y salen del seno del agua y se convierten en vapor. El agua sigue subiendo, la temperatura del agua sigue subiendo más, hasta que llegamos a un punto en que las moléculas todas comienzan a pasar a la fase de vapor y la temperatura ya no sube más. Hemos llegado al punto de ebullición del agua. Entonces hemos pasado de sólido, de líquido, y alcanzamos al estado gaseoso. Como ya todas las partículas pasaron al estado gaseoso, pues simplemente las partículas o las moléculas de agua se perdieron en la atmósfera y solo nos quedan las moléculas de aire, que son las que se ven representadas ahí. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno, ¿no? Una excelente animación de lo que es justamente los cambios de estado. De cómo los sólidos, de mantener una estructura rígida y compacta, si les damos energía, sus moléculas vibran, rompen las fuerzas de atracción y llegan al estado líquido. Si le damos más energía, más fuerzas, se vencen las fuerzas de repulsión y vencen las otras fuerzas las otras fuerzas y pues las moléculas salen, ¿no? Entonces, les recomiendo esta página, ¿no? Aquí está, concurso.cenice.mec.es y ahí encuentran esta página con estas animaciones. Ya las voy a dejar en el COES para que puedan ustedes repasar desde aquí, ¿no? Y puedan entender mejor estos procesos que se generan en los cambios de estado. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí, y vuelvo a compartir pantalla, pero me regreso al PowerPoint que estaba. Listo, ahí estaba. Esto nos dice que tenemos un sólido como el hielo, el agua líquida, el vapor de agua, y acá nos muestra el sol, ¿no? Que es el estado de plasma. Y sobre esto nos falta hablar. Bueno, vamos a hablar de qué es eso del estado de plasma, cuándo se lo encuentra, pero sobre todo qué características tiene. Cuando hablamos de plasma, hablamos del cuarto estado de la materia, ¿sí? Entonces hablamos de que tenemos un sólido, le aumentamos energía, pasa a líquido, le aumentamos energía, pasa a gas. Pero si todavía le aumentamos más energía, puede pasar a plasma. Sucede que en el plasma, los átomos, los átomos, se pueden mover tan rápidamente que entre golpe y golpe, entre colisión y colisión, entre una colisión y otra colisión, los átomos pierden electrones. Y puede haber tanta energía y tantas colisiones que los átomos pierdan todos sus electrones. Y cuando pierden sus electrones, entonces vamos a tener una mezcla de núcleos atómicos y electrones. Y eso es el plasma, un estado sumamente energético en el cual, producto de la colisión de los átomos, átomos pierden electrones y cuando pierden electrones quedan núcleos atómicos cargados positivamente y los electrones cargados negativamente. Cuando tenemos ese estado de la materia tan energéticamente concebido, entonces tenemos el estado de plasma. Entonces dice aquí, es un fluido similar al estado gaseoso, ¿sí? Pero lo que tenemos aquí es que tenemos partículas cargadas eléctricamente. ¿Por qué? Porque tenemos núcleos atómicos y electrones, obviamente moviéndose a grandes velocidades y de forma caótica con una enorme energía. Nosotros conocemos aquí un plasma llamado plasma frío, que es justamente el que estoy indicando aquí, ¿no? Esta bombilla economizadora de energía tiene un plasma frío.
Y se llama plasma frío porque la temperatura en su interior no es muy grande, pero tiene la temperatura y la energía necesaria para quitarle algunos electrones a los átomos. ¿Sí? Entonces, en estos plasmas fríos no se encuentra núcleos y electrones libres. Sí, ¿por qué? Porque los átomos no alcanzan a perder todos sus electrones, pero sí hay electrones libres y sí hay átomos cargados eléctricamente. En este caso, en el caso del relámpago, aquí sí es inminente que la temperatura son alrededor de 10 millones de grados y en el caso del relámpago sí es posible encontrar núcleos y electrones libres, ¿no? Es un plasma de alta temperatura. El estado de plasma es el estado más abundante del universo. Entonces, acá dice, la mayor parte de la materia en el universo visible se encuentra en el estado de plasma, ¿no? Pues por lo menos hablo de la materia másica conocida, ¿no? Entonces, ahí sí podemos hablar de las estrellas. Y obviamente una estrella como el Sol, a las altas temperaturas que hay en su núcleo, podemos encontrar entonces el estado de plasma. Y también aquí en los bombillos ahorradores y también en los rayos, ¿no? Entonces, este es el cuarto estado de la materia, el estado de plasma. Entenderán que por sus condiciones de alta temperatura y de alta energía no es muy fácil de estudiar. ¿Ya? Imagínese un contenedor, cómo usted contiene una sustancia que tiene tanta energía. Entonces, para eso hay unos que llaman los contenedores magnéticos y pueden contener el plasma y lo pueden estudiar de esa manera.